A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de nuestro gran segmento Ciudad Capital. Este es un espacio para dialogar sobre Quito, para dialogar sobre las necesidades de nuestra población, también para proponer soluciones. Es un espacio participativo, llevamos ya más de 6 meses al aire y queremos decirles que estamos muy contentos porque este ha sido un espacio precisamente de propuesta. Antes de continuar, quiero invitarles a seguir nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Jessica Jaramillo, a nuestra página web de la Fundación contra la Violencia y también de nuestro proyecto ciudadcapital.es. Este programa ustedes lo pueden encontrar a través de Telesucesos HD en YouTube. El día de hoy quiero contarles cuáles han sido las cifras que tenemos principalmente en temas de tráfico, transporte, desde que regresamos a la normalidad o a la casi normalidad en la pospandemia. Todos los quiteños y quiteñas estamos muy preocupados por la situación del tráfico, el tránsito, las vías colapsadas, y esto es un problema que se hace ya recurrente. La Alcaldía de Quito ha analizado entonces subir a 4 dígitos la medida de pico y placa, una medida que hemos señalado previamente que no sirve ya, que ya es caduca y que lo que se necesita es una decisión que pueda transformar definitivamente el transporte público en la ciudad de Quito. Por eso en este programa vamos a conversar con Edison Llanes. Él es un experto en movilidad y transporte para conocer el alcance de esta restricción y las verdaderas soluciones que se deberían tomar para la movilidad o para mejorar la movilidad en nuestra querida ciudad capital. Quiero contarles que Edison Llanes es ingeniero en transporte con especialidad en gestión de movilidad. Actualmente es gerente técnico de Optimovilidad y en su hoja de vida se destacan cargos como asesor de la Cámara de Transportes de Cuenca con la implementación del sistema de recaudo, así como exgerente del Metro de Quito. Queremos darle la bienvenida a Edison. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición más de Ciudad Capital. Este es un espacio que hemos diseñado precisamente para hablar de Quito, para proponer, pero sobre todo para darle a la gente alternativas. Gracias, Bienvenido. Jessica. Muy buenas tardes a todas las personas que nos miran y a las órdenes. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas importantes porque el otro día estuvimos juntos en un space que nos invitaron precisamente para hablar de esta medida que el municipio está contemplando. ¿Es funcional el pico y placa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los quiteños? A ver, las medidas de restricción normalmente son un himno a la improvisación. Ok. Porque hay una parte que se llama ingeniería de tráfico, en donde se estudia el fenómeno del tráfico, normalmente se lo mide, se lo cuantifica y en base a esas mediciones se toma decisiones de qué se debe hacer con el tráfico. Cuando en Quito, desde hace algunos años atrás, hemos estado tomando contraflujos, hemos estado tomando medidas de restricción a la circulación, siempre se lo hace de manera muy genérica y no se prioriza a quien debe priorizarse. Pongamos un ejemplo. El 70% de los viajes se hace en transporte público. No es posible que el transporte público esté confinado al tráfico y simplemente se genere contraflujos específicos solamente para carros livianos. En el tema productivo, cuando tú generas una restricción vehicular, el Ecuador en general no tiene una política de carga urbana, es decir, no hay una logística dentro de las ciudades que permita tener centros de acopio, puntos de distribución, y lo que hacen las fábricas normalmente es tener
a los carritos que distribuyen, que son personas que no tienen un trabajo formal, que tienen un auto y que compran la mercadería, unos snacks, unas bebidas, unas medicinas, útiles de bazar, lo que sea, y se ponen a distribuir puerta a puerta, generando tráfico también, obviamente, pero también se le corta el sistema productivo a ese segmento de la ciudad que no está registrado, no tiene ninguna ordenanza y no tiene ninguna ley que los ampare. Entonces, las medidas de restricción no ayudan a lo largo del tiempo, más bien agravan el problema, porque lo único que generan es que la gente busque otra forma de moverse y nacen taxirrutas, motos compartidas y nacen una gran cantidad de variables, como por ejemplo comprarse otro auto, que ya se dio en Quito hace años atrás, no es que ahorita se va a volver a dar, pero sí, eso genera ese tipo de inconvenientes. Ahí hay que tener una política de gestión de tráfico a largo plazo y realmente se requiere o un alcalde o una alcaldesa que tenga la valentía de tomar las decisiones, como por ejemplo desplazar los horarios de la ciudad. No es posible que todo mundo o todas las actividades de Quito estén centrados de 7:30 a 9 de la mañana. Debe generarse un orden. Cuando tú vas a otros países, digo por ejemplo Buenos Aires, se me ocurre, tú le preguntas a alguien a qué hora entra y él te dice yo entro a las 10:30 a mi trabajo. Para nosotros eso no es normal. Ya hay una política de bandas horarias en donde a las 7 de la mañana ingresan universitarios y colegios, luego entran los niños un poco más tarde, luego el sector público y al final el sector privado, de tal forma que distribuyes los viajes a lo largo de las horas y obviamente generas a la noche una dispersión de viajes también que hace que la ciudad se vuelva viva. Quito es una ciudad que a las 8 de la noche está durmiendo porque no hay mucho movimiento. Es justamente por estos fenómenos que tenemos que empezar a planificar. Pero en el tema de movilidad sí creo que hay que ser muy puntuales. Es muy difícil que alguien se diga experto, yo no lo soy. Yo estudié ingeniería de transporte y tráfico, que son dos aristas, pero hace falta planificación urbana, hace falta urbanismo, hace falta el tema de territorio, hace falta el tema de tecnología, y todas esas ciencias tienen que estar integradas para que realmente podamos tener una movilidad articulada. Fíjate que solo hemos hablado de un fenómeno que es el transporte particular, el que va en carro. ¿Qué pasa con los buses? ¿Qué pasa con el trole, con el metro? ¿Qué pasa con el transporte escolar? ¿Qué pasa con los taxis? ¿Qué pasa con la carga? ¿Qué pasa con la micromovilidad? Con los scooters, con las bicicletas. Que no tienen ninguna ordenanza, ¿no? No tenemos nada. Entonces, ninguna lamentablemente, el problema es que la ciudad de Quito y bueno, el Ecuador en general, el transporte ha sido visto como un eje político, en donde lamentablemente se lo ha tomado como una fuente de votos o un eje electoral, para poder decir, ok, yo defiendo a los más pobres, que el pasaje no suba, y al final tenemos consecuencias muy graves en la ciudad, como lo que acabamos de ver. Para que la gente deje el auto, el transporte debería ser bueno, y en Quito no lo es. Y te pregunto, ¿es cierto que el transporte es una fuente de votos? Normalmente ha sido visto así. Yo la verdad pensaría que no, pero es histórico, y creo que desde unas 3 o 4 alcaldías atrás, siempre desde la concejalía se ve el tema de que yo defiendo el bolsillo de los quiteños, que yo defiendo esto de acá, que yo defiendo que la calidad, y al final no hay un plan. Es solo un discurso. O sea, no hay un estudio técnico clave, claro, real, que nos diga esto es lo que realmente necesita Quito. Hay varios estudios, o sea, y esa es la parte que me preocupa, porque al final del día Quito tiene 3 planes maestros. Con el que se acaba de contratar, tendría 3 planes maestros vigentes, que ninguno es ejecutado. Tenemos el plan del 2007, tenemos el plan del 2012 y tendríamos el plan del 2020. Y la Contraloría no les ha glosado porque gastan recursos públicos y no ejecutan las consultorías. Ninguno de esos planes ha sido ejecutado en su totalidad, pero ninguno. Entonces, obviamente, cada administración municipal intenta refundar, cada administración intenta nuevamente reinventar la rueda, cuando lo lógico es tener, ok, este es el norte, tener un alcalde, una alcaldesa muy fuerte que diga, señores, la política es por aquí, y soportarla por los 4 años, tener claro que el primer año es netamente planificación, el segundo año empieza a ejecutarse y recién al tercer año empieza a ver resultados reales, porque si no, muchas veces se trabaja desde el tema del inmediatismo, buscando resultados prontos. Buscando votos, ¿no? Buscando apoyo. Y no siempre se logra.
Había un secretario de movilidad que decía que en 6 meses iba a transformar Quito, ya vimos que no es posible. Otro que decía que se demora lo mucho 1 año y que todo será un éxito y ya todos iban a estar integrados, no hay cómo, porque ni siquiera hay normativa. Entonces hay que arrancar desde la base, crear un equipo multidisciplinario que ayude a mejorar esto y de ahí sí, recién coger y tomar las mejores medidas que beneficie a la ciudad. Si no, en unos 4 o 5 años más Quito no se va a poder mover y llegaremos al problema de muchas de las urbes de Latinoamérica en donde el costo del tráfico es tan alto que consume el 3% o más del Producto Interno Bruto del país. Entonces ese tema de que la gente esté parada en el auto sin poderse mover es improductivo, es absoluto. improductivo, genera viajes más largos y eso genera que la ciudad se vuelva improductiva y cara. Y además de eso, una persona que está, por ejemplo, 4 horas en el transporte público de manera diaria, tiene un nivel de estrés enorme, más, por ejemplo, el acoso que hay en el transporte público para las mujeres, más la situación de inseguridad, genera yo diría, una pésima convivencia y la persona llega estresadísima a la casa, ¿no? Ahora, te preguntaría, ok, ya vamos a entrar al tema del pico y placa, ya vemos que no ha funcionado anteriormente, probablemente esta puede ser una medida parche otra vez. ¿Qué pasa con el Metro de Quito que se supone en su momento se vendió como la gran obra que iba a resolver los problemas de movilidad de la ciudad? Pues digamos que eso no es del todo cierto, ¿no? El metro cubre el centro histórico de Quito, digamos que el Quito antiguo. Norte-sur, ¿no? Norte-sur. Ya hoy en día Quito está conformado por parroquias, 4 valles satélites. Tenemos Chillos, Cumbayá, Calderón, la mitad del mundo Pomasqui. Y eso genera que esas zonas no tengan interconexión al sistema de transporte. Entonces tú vas por Pinta y lo único que escuchas a la gente es: acá no tenemos servicio, necesitamos interconectarnos. Mucha gente todavía toma servicios informales, lo mismo pasa en otros sectores de la ciudad. El Metro de Quito va a aliviar una parte, sí, en el hipercentro, pero no todos somos del hipercentro. Claro. Y tampoco está articulada la solución completa. Este momento, técnicamente, y sin querer ser malagüero o pesimista, pues lamentablemente en diciembre no se puede hacer operación comercial. Se podrá mover el tren, sí. O sea, podrá ir el alcalde y los concejales a darse una vueltita. Una inauguración mover un gusanito. Un gusanito carísimo. Carísimo. Un gusanito carísimo, claro. Sí, pero ya una operación comercial donde tengamos sistema de recaudo, donde tengamos la recepción de bienes, donde esté todo ya adjudicado correctamente, va a ser ya imposible en este momento desde el lado técnico. Yo le he dicho a la gente que hay que ponerle muchísimo ojo a esa contratación del sistema de recaudo, porque sabemos y conocemos que hay muchísimos intereses detrás y de quiénes también son esos intereses, así que hay que tener mucho cuidado y hay que pedir que eso sea transparente. Ojalá y no alcancen a hacerlo estos concejales, porque realmente son gente que tiene, diría yo, muy poca preparación y muy poca intención de cambiar la ciudad. Esta lamentablemente ha sido un espacio de transición, una mala transición, pero que sin duda tiene que la ciudad de Quito en las siguientes elecciones, y a mí me gusta escucharle a Edison que dice alcaldes o alcaldesas. Qué bueno es saber que ya las mujeres también podemos estar en el espacio de decisión político, porque ¿qué es lo que más necesita esta ciudad? Necesita liderazgo y sobre todo decisión, que es lo que no han hecho los 3 últimos alcaldes, que es una pena que hayan sido hombres, pero no lo han hecho, ¿no? Entonces nos va a tocar llegar a las mujeres a tomar esas decisiones. Qué importante es entonces saber ¿cómo se debe obligatoriamente interconectar el metro? ¿Qué es lo que tú plantearías o cómo es que el metro debería entrar en este proceso de interconexión para que sea de alguna manera un alivio para la ciudad? La ordenanza aprobada en el mes de diciembre, la 17-2020, esa da fases de integración del sistema de transporte. Ahí se indica que el primer subsistema o los 2 primeros subsistemas que tienen que integrarse son el sistema metro y el sistema trole. Es decir, este momento, tanto el gerente de la empresa de pasajeros Quito Trolebús como el gerente de Metro de Quito deberían ya haber presentado a la ciudadanía el plan de integración entre los 2 subsistemas, cómo van a funcionar integrados, cómo se van a intercambiar pasajeros en las estaciones intermodales, quién va a asumir el costo de alimentación y cómo van a recaudar y cuadrar las cuentas entre cada subsistema. Hay que recordarse que el trole recibe un subsidio de 40-45 millones al año
¿Qué va a pasar? ¿Ese subsidio se redistribuye con Metro? ¿No lo hace? Y esto es importante. Eso el no está subsidio definido. lo pagan todos los Por ecuatorianos. supuesto. Todos. La persona que está en Machala, la que está en Loja, la que está en Carchi, están pagando el subsidio del Metro de Quito. Así que esto no es gratis para los quiteños. Es importante saberlo, ¿no? La obra como tal, claro, la paga todo el Ecuador. El túnel, las estaciones, el 30% de la deuda es del Estado central. Y lo paga Manta, lo paga el Oriente, lo pagan todos los ecuatorianos, así es. Y la parte de subsidio debería salir del municipio de Quito. En el escenario que se aprobó en la ordenanza de diciembre, decía que cuando lleguemos a los 400,000 viajes integrados, se requeriría aproximadamente 18 millones de dólares anuales para poder subsidiar por tener una tarifa baja. Pero siempre y cuando se logre integrar. Entonces, si sumamos los 18 más los 40, más lo que puede requerirse por mayor alimentación, vamos a llegar casi a 100 millones de dólares solo en movilidad, solo en transporte público, más lo que hay que pagar de obra, que ya es otro valor adicional. Estamos hablando como de 200 millones de dólares, que solamente en los temas de transporte público estarían absorbiendo a la ciudad. Hay que tomar una decisión urgente sobre eso. Lamentablemente siempre se ha pensado que operar el Metro de Quito es contratar conductores y vaya. ¿sí? Y no es así, Pero no es un trole, ¿no? No es un ni trole. siquiera cuando llegó el trole se hizo eso, ¿no? Tampoco. Sí, es mucho más complejo que eso. Obviamente hay que articular la ciudad, hay que retirar buses, hay que reformar. Lo que se debería retomar y retomarlo en bien es que realmente hay un concurso donde los operadores de transporte cumplan exigencias altas, estándares muy altos de calidad en operación y gestión empresarial, y que eso se refleje en el servicio. El gran error que se cometió en este último concurso, lamentablemente, es que se pusieron indicadores del servicio, pero no se pusieron indicadores de la gestión empresarial. Entonces, claro, podríamos decir que las cooperativas empiecen a funcionar como empresas, ¿no? Por supuesto, que sean más eficientes. Al final del día, no importa si es una empresa privada o una empresa pública. Social, tiene digamos, que haber ¿no? eficiencia. Claro. ¿Sí? Claro. Porque el hecho de que una empresa pública no tenga utilidad no significa que no tenga que ser eficiente. Claro. Es el caso, para que la gente nos entienda, es como el tema de las cooperativas de ahorro y crédito. Habrán algunas que a lo mejor son muy deficientes, pero hay otras que son grandes, enormes, que han amasado un enorme capital porque han hecho una buena gestión. Es decir, en el caso de las cooperativas de transporte debería ser exactamente igual. Es exactamente igual, y ese crecimiento debería verse reflejado en electromovilidad, en energía limpia, en servicios nuevas unidades y en mejoras que se refleje día a día al usuario. Eso en el Ecuador no existe, porque la ley no lo permite. Entonces, este momento, como se fueron por el tema de contratación pública por ley nacional, pues lamentablemente no va a haber concurso de operador de metro, no va a haber no va a haber concurso de rutas en superficie, y no va a haber concurso para mejoramiento de la ciudad. Lo que se va a hacer es, por un régimen especial, contratar a un operador internacional de metro. Este momento van a recibir propuestas, posiblemente reciban 2, 3 propuestas, 4, no sé, se escogerá la mejor. Lo que dicen es que no es vinculante, es decir, no hay concurso, y con esa me siento a negociar las condiciones para poder generar el contrato. Yo les diría, por ejemplo, en este caso, y le haría un llamado al alcalde y a los concejales que están metidos en el tema del Metro de Quito, es: ¿por qué no hacen una licitación internacional? ¿Por qué no abren los términos de referencia a las condiciones particulares? Porque para los que no conocen de contratación pública, el hacer un régimen especial es prácticamente un direccionamiento a una sola empresa, lo cual ya genera dudas de todo lo que se ha hecho en este país en términos de régimen especial. Y estas ofertas deberían ser abiertas públicamente, explicadas públicamente, yo diría incluso en la plaza pública si es necesario, para evitar que hayan estas cosas que ha habido siempre atrás, y que yo creo que lo que más ha afectado al Metro de Quito es la corrupción, y hay que decirlo con sus letras como son: la corrupción, los intereses de quienes están detrás de la operación del metro y los intereses de quienes están detrás del sistema integrado de recaudo. Esos intereses que están allí son los que no permiten que esta ciudad avance, porque en otras ciudades del mundo, Edison, tú no vas a dejar que yo diga cosas que no son, ¿no es cierto? Porque en otras ciudades del mundo funcionan sistemas integrados de recaudo. Usted va a Europa, va a Madrid con el abono de transporte, que es un abono mensual, compra
y lo hace, o compra o paga su pasaje por tramos y sigue, es decir, tiene una tarjeta de recaudo. ¿Por qué en Ecuador no se ha hecho eso? ¿Por qué en Quito no tenemos una tarjeta de recaudo? Por intereses políticos, lamentablemente. Y hay económicos. que decirlo como tal, y económicos. Quizás un referente en el presupuesto que dejamos diseñando en Metro de Quito, el sistema de recaudo estaba entre 8 y 8.5 millones de dólares para el metro, que es lo que se estaba comprando. De eso se logró avanzar el tema de pasillos electrónicos, es decir, se gastó aproximadamente como 3.5 millones en ese rubro, y de ahí quedaba pues la diferencia de 5 millones para el tema de validadores y software. Conocemos que este momento se está adjudicando, es un contrato por 12 millones de dólares, la variación del costo, habrá justificación, me supongo. ¿Y de dónde salen esos 12 millones? Igual sale de presupuesto, es parte de obra, ¿no? Porque fue entregado para que el constructor lo haga. Entonces, habrá el entendimiento de por qué hay la variación del costo, pues obviamente había un presupuesto trazado con el cual se trabajó la primera fase, y esta fase pues que ahorita está en 12 millones la contratación. Esto de aquí permite a Metro de Quito arrancar. Los pliegos decían que era para un año el concurso. Ya estamos acabando mayo, vamos a llegar la siguiente semana, junio. El contrato todavía no ha sido firmado, con lo cual quiere decir que si se desea arrancar en diciembre, no se va a lograr, o no se lograría con recaudo, lamentablemente. Quizás con boletos, como es el trole, o gratis también puede ser una alternativa. Pero eso ya es dañar el sistema, ¿no? Por supuesto. Porque si empezamos a operar con boletitos, ya empezamos a prácticamente destrozar lo que teníamos. Como es el caso del trolebús. Es increíble que esta ciudad haya tenido un transporte eléctrico y lo convertimos a diésel. O sea, es decir, en lugar de avanzar, lo que hicimos fue regresar. Sí, claro. Esto tiene que ver con la mala administración, tiene que ver con la burocracia. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en el tema administrativo para mejorar la gestión pública? Yo creo que hay empresas públicas muy eficientes en el exterior. Banco Mundial estaba ofreciendo fondos para poder generar acompañamiento técnico a las empresas públicas de movilidad o de transporte. En este caso, Metro consultó ese modelo. Trole debería hacer exactamente lo mismo, es decir, deberían venir las mejores empresas del mundo, del exterior, que operan buses BRT o troles, y hacer un diagnóstico de qué está bien, qué está mal, qué puede mejorarse y qué no puede implementarse, y de esa forma decir, ok, aquí tenemos un trazado, aquí tenemos un norte de qué acciones vamos a tomar en los siguientes 4 años, y que el trole también mejore su servicio. Todo es susceptible de mejora, no podríamos decir que todo es perfecto, pero si no se hace ese proceso va a ser muy difícil que Trole y Metro se integren. Metro arrancaría quizás con una empresa nueva, moderna, con poca gente, y Trole arrancaría con todo el problema de tener exceso de personal, buses que están viejos, que se están quedando dañados. Y la recaudación, ¿no? Y sin recaudo. Entonces, ¿cómo vamos a juntar esos dos sistemas? Realmente va a ser muy crítico para la ciudad, y quizás desde el lado político, pensando más en el lado político que técnico, si ya se empeñó la palabra en el mes de diciembre, lo más probable es que se puedan mover los trenes en diciembre, y quizás se lo pueda hacer gratis, tal vez podría ser una alternativa. Pero eso, ¿cuánto le significa a la ciudad? Mucho dinero. La verdad no me atrevería yo a cuantificar, pero realmente sería mucho dinero que habría que ver cómo se lo va a manejar y a canalizar. Realmente no quisiera topar ese tema, o no me arriesgaría a hacer algo de esa manera. Claro. Bueno, tenemos que estar vigilantes, Edison, muchas gracias. Se nos ha ido el tiempo así, como con todos nuestros invitados. Queremos decirles que para nosotros, para Ciudad Capital, para el proyecto Ciudad Capital, que contempla una agenda de ciudad, es vital el tema de transporte público, el tema de movilidad. Vamos a seguir contando con Edison para una próxima edición, y queremos también agradecerles y comentarles a nuestros amigos y amigas, a quienes nos siguen en este espacio, que del 6 al 8 de junio estaremos en la cumbre de líderes, en la cumbre mundial Américas, que nos han hecho el favor de invitarnos. Vamos a estar presentes en Los Ángeles, California, con diferentes líderes del mundo entero, y vamos a compartir también estas visiones de ciudad que son necesarias para la ciudad de Quito y para el país, porque tenemos que mejorar la representación en el ámbito local. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el siguiente lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.